Te estás agotando por cosas que en 10 años no van a importarte. Te lo prometo. Y no lo digo a la ligera. Pasé 38 años sentada junto a personas en sus últimas semanas y días, escuchando lo que realmente decían, cuando sabían que el tiempo se acababa. Y puedo decirte con absoluta certeza que la mayor parte de lo que ahora mismo te está consumiendo por dentro, la mayor parte de lo que no te deja dormir, la mayor parte de lo que estás sacrificando tu paz para sostener, va a desaparecer. Simplemente va a dejar de importar. La tragedia es que no lo vas a entender hasta que seas mucho mayor, o estés más enfermo, o estés más cerca del final de lo que quisieras estar. Vas a mirar atrás y vas a pensar, ¿por qué malgasté tanto de mí mismo en eso? He visto cómo le ocurre a más de 2000 personas, y yo misma lo he vivido. Sé qué cosas se van cayendo al final, y quiero contártelo ahora, mientras todavía puedes hacer algo con esta información. Lo primero que dejé de hacer fue importarme tener la razón. Este fue uno de los más difíciles para mí, porque pasé la mayor parte de mi vida creyendo que si tenía razón sobre algo, tenía la obligación de asegurarme de que todos los demás también lo supieran. Discutía, insistía, presentaba pruebas. Volvía a conversaciones días después con nuevos argumentos. Creía que estaba siendo útil. Creía que la verdad importaba. Y la verdad importa, pero no de la manera en que yo pensaba. Lo que aprendí acompañando a personas que se estaban muriendo es que nadie, y cuando digo nadie es nadie, jamás dijo, ojalá hubiera ganado más discusiones. Ni una sola vez en 38 años. Lo que dijeron fue, ojalá no hubiera dejado que pequeños desacuerdos se convirtieran en grandes silencios. Dijeron, ojalá hubiera dejado a mi hermano estar equivocado sobre política sin convertirlo en una guerra. Dijeron, ojalá me hubiera callado y lo hubiera dejado pasar. Tener razón cuesta algo, cuesta energía, cuesta relaciones, cuesta tu paz. Y el retorno de esa inversión es casi nulo. Ganas la discusión y la otra persona te guarda rencor. Demuestras tu punto y se afianzan más en el suyo. Te sientes superior durante unos 15 minutos y luego la satisfacción se desvanece y te quedas con los mismos problemas de antes, más un poco más de distancia entre tú y alguien que alguna vez fue cercano. No digo que la verdad no importe, digo que elijas tus batallas. La mayoría no vale la pena librar. Deja que la gente esté equivocada. Deja que piensen lo que piensan. No tienes que corregir a todos. No tienes que ser quien ponga las cosas en su lugar. Vive tu vida y déjalos vivir la suya. La energía que ahorrarás será enorme. Lo segundo que dejé de hacer fue importarme que todos me entendieran. Hubo un tiempo en que me explicaba sin parar. Si alguien malinterpretaba mis intenciones, volvía a aclarar. Si alguien pensaba mal de mí, intentaba cambiar su opinión. Construía explicaciones cuidadosas. Revisaba conversaciones. Me quedaba despierta pensando en cómo podría haberme comunicado mejor. Esto es agotador y no funciona. Hay personas que no van a entenderte sin importar con cuánta claridad te expliques. Hay personas que no quieren entenderte. Ya decidieron quién eres y qué quisiste decir, y ninguna cantidad de palabras va a cambiarlo. Así que lo dejé. Ahora digo lo que quiero decir una vez. Si alguien no entiende o no quiere entender, ese no es mi problema que resolver. No soy responsable de gestionar lo que ocurre dentro de la cabeza de otra persona. Acompañé a una mujer llamada Rosario. Era alrededor de 1989. Que pasó sus últimas 3 semanas escribiendo cartas a personas que la habían malentendido a lo largo de su vida. Quería aclarar las cosas antes de morir. Tenía 76 años. Tenía un cáncer que se había extendido por todas partes.
y estaba usando la poca energía que le quedaba para explicarse a personas que la habían juzgado décadas atrás. Finalmente le pregunté, Rosario, ¿crees que estas cartas van a cambiarles la opinión? Me miró un buen rato. Dijo, probablemente no. Yo le dije, entonces, ¿por qué estás gastando tus últimos días en esto? Dejó la pluma. Nunca volvió a levantarla. Pasó el tiempo que le quedaba con sus nietos. Permite que te malentiendan. Las personas que importan van a saber quién eres realmente. Las que no importan van a creer lo que quieran de todas formas. Lo tercero que dejé de hacer fue importarme el aspecto de mi cuerpo. No hablo de la salud importa. Hablo de la apariencia. Hablo de la manera en que nos torturamos preguntándonos si tenemos un aspecto aceptable para los demás. Pasé décadas preocupándome por mi peso, por mi piel, por mi pelo, por mi ropa. No usaba ciertas cosas porque creía que mis brazos no quedaban bien. No me bañaba en el mar porque no quería que vieran mis muslos. Me miraba al espejo y catalogaba todo lo que no estaba bien. ¿Sabes cuánto tiempo ocupa eso? ¿Sabes cuánta energía mental consume? ¿Y para qué? Para que los extraños no tuvieran pensamientos críticos sobre mí. Para poder cumplir un estándar que de todas formas seguía moviéndose. Con 92 años puedo decirte que tu cuerpo es un vehículo. Eso es todo lo que es. Es lo que te lleva de un lugar a otro mientras estás vivo. No es una actuación. No es un proyecto. No es algo que necesita ser perfeccionado antes de que se te permita disfrutar tu vida. Cada persona que alguna vez te miró de forma crítica. Cada persona que alguna vez te hizo sentir que no eras suficientemente delgado, suficientemente guapo, suficientemente joven, está lidiando con su propio dolor. Su crítica a tu cuerpo no tiene que ver realmente con tu cuerpo. Tiene que ver con su miedo y su inseguridad y su incapacidad para aceptar su propia carne. No dejes que su sufrimiento se convierta en el tuyo. Usa lo que quieras usar. Come la comida. Ve a bañarte al mar. Deja de esconderte hasta que tengas el aspecto que crees que deberías tener. Nunca vas a llegar ahí. El estándar es una mentira. Y vas a despertar un día con 92 años en un cuerpo que apenas funciona y vas a pensar, ojalá lo hubiera disfrutado más cuando todavía podía hacer cosas. Ojalá hubiera usado ese vestido. Ojalá hubiera comido el pastel sin vergüenza. Ojalá hubiera dejado de castigarme. Lo cuarto que dejé de hacer fue importarme seguir el ritmo de todo. Esto ocurrió poco a poco y después de golpe. Durante la mayor parte de mi vida sentí esa presión de estar al día, de saber lo que ocurría en las noticias, de entender la nueva tecnología, de haber visto las películas de las que todos hablaban, de tener opiniones sobre las controversias del momento. Leía los periódicos, veía el noticiero de la noche y me ponía ansiosa si me quedaba atrás. Pensaba que estar informada era una obligación moral. Entonces, en algún momento de mis 80 años, me di cuenta de algo. El mundo va a seguir haciendo ruido tanto si escucho como si no. El ciclo de noticias está diseñado para hacerte sentir que todo es urgente, que todo requiere tu atención, que todo es una crisis. Pero no es verdad. La mayor parte de lo que hoy se siente urgente estará completamente olvidado en 6 meses. Lo que todo el mundo está discutiendo esta semana será reemplazado por otra cosa la semana que viene. Dejé de intentar seguirle el ritmo a todo eso. Elijo unas pocas cosas que realmente me importan y les presto atención. El resto lo dejo ir. No sé cuál es la última polémica de Internet. No sé qué están diciendo los jóvenes en sus teléfonos. No sé qué hizo tal famoso ni qué dijo tal político escandaloso. Y mi vida no está peor por eso. Mi vida está mejor. Tengo paz. Tengo espacio mental. Tengo lugar para las cosas que realmente me importan.
No tienes que seguirle el ritmo a todo. Tienes permitido no participar. Tienes permitido decir que no tienes opinión sobre algo porque no lo has seguido. Tienes permitido dejar que el ruido pase de largo y concentrarte en lo que es real, cercano y verdadero. Lo quinto que dejé de hacer fue importarme los rencores viejos. Me aferré a resentimientos durante décadas. Había personas que no había perdonado por cosas que hicieron en los años 60. Las pensaba y sentía cómo la rabia me subía como si todavía fuera fresca. Mantenía listas mentales de agravios recibidos. Ensayaba conversaciones que nunca tendría. Fantaseaba con enfrentamientos. Y todo ese tiempo, las personas con las que estaba enojada no tenían idea. Ellas vivían sus vidas. Probablemente habían olvidado todo lo que hicieron que me lastimó. La única persona dañada por mi rencor era yo. Cargaba ese peso a todos lados, y ellas no cargaban nada. En el trabajo de hospicio vi ese patrón una y otra vez. Personas en su lecho de muerte, de repente desesperadas por perdonar o ser perdonadas. Familias corriendo a reparar décadas de distancia en los días finales. Hermanos que no se habían hablado en 40 años, intentando comprimir toda una vida de reconciliación en una sola visita al hospital. Y a veces funcionaba. A veces la gracia aparecía en el último momento. Pero muchas veces no. Muchas veces no había tiempo suficiente. O una de las personas ya había muerto. O el daño era demasiado profundo para repararlo con rapidez. Y veía morir a personas con remordimientos todavía en el corazón. Así que dejé de esperar. Perdoné a todos. No porque se lo merecieran, y no porque lo que hicieron estuviera bien. Los perdoné porque ya no quería cargarlo más. El perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti mismo. Es soltar un peso que nunca hacía nada más que cansarte. Ya no pienso en esas viejas heridas. No tengo la energía para eso. Y no quiero desperdiciar el tiempo que me queda en rabia de hace 50 años. Lo sexto que dejé de hacer fue importarme lo que mis hijos adultos piensan de mis decisiones. Sé que esto va a ser polémico. Lo sé. Pero crié a 3 hijos. Les di todo lo que tenía durante décadas. Me sacrifiqué. Me preocupé. Perdí el sueño. Tomé decisiones que no quería tomar porque creía que era lo mejor para ellos. Y después crecieron. Se convirtieron en adultos con sus propias vidas y sus propias opiniones. Y en algún momento del camino me di cuenta de que seguía intentando agradarles. Tomaba decisiones sobre mi propia vida basándome en si mis hijos lo aprobarían. Les tenía miedo a sus juicios. Temía que pensaran que era imprudente, egoísta o que tomaba malas decisiones. Mis hijos me quieren, lo sé, pero no siempre tienen razón sobre lo que es mejor para mí. Se preocupan por mí de la misma manera en que yo me preocupaba por ellos. Y a veces su preocupación los lleva a opiniones que no comparto. Cuando mi esposo, Ernesto, murió en 2012, pensaron que debía mudarme a una residencia de mayores de inmediato. Creían que vivir sola era peligroso. Tenían todo tipo de ideas sobre lo que debía hacer con mi propia vida. Y escuché. Consideré su perspectiva. Y luego tomé mi propia decisión. Me quedé en mi apartamento. Me conseguí un botón de alerta médica. Hice algunos ajustes. Pero no dejé que su miedo anulara mi propio criterio sobre mi propia vida. Tus hijos, si los tienes, tendrán opiniones sobre ti. Pensarán que deberías hacer las cosas de otra manera. Se preocuparán. A veces intentarán controlarte porque te quieren y tienen miedo. Pero sigue siendo tú. Sigue siendo un adulto que puede tomar sus propias decisiones. No dejas de ser una persona completa solo porque tus hijos ya son mayores y están preocupados. Quiérelos.
Escúchalos y luego toma tus propias decisiones de todas formas. Lo séptimo que dejé de hacer fue importarme ser productiva. Este es el más difícil para mi generación, y sospecho que para la tuya lo es todavía más. Nos criaron creyendo que nuestro valor estaba ligado a nuestra utilidad, que teníamos que ganarnos un lugar en el mundo trabajando, contribuyendo, haciendo algo que importara. La jubilación fue aterradora para mucha gente que conocí, porque de repente no tenían un rol, no tenían un título, no tenían a dónde ir ni qué lograr, y sentían que ya no importaban. Yo también lo sentí. Cuando me retiré del trabajo en hospicio, hice voluntariado durante otros 20 años porque no sabía cómo simplemente existir. No sabía cómo ser valiosa sin ser productiva. Y entonces mi cuerpo empezó a ir más despacio. No podía hacer voluntariado tanto. No podía hacer tanto. Tuve que aprender simplemente a hacer. Esta fue una de las lecciones más difíciles de mi vida. Aprender que sigo siendo digna de amor, de espacio, de aire y de comida incluso cuando no estoy produciendo nada. Aprender que no tengo que ganarme mi existencia. Aprender a sentarme en una silla, leer un libro y no sentirme culpable por no estar haciendo algo útil. No eres una máquina. Tu valor no se mide por lo que produces. Tienes permitido descansar. Tienes permitido tomar tiempo que no produzca nada. Tienes permitido tener horas y días que sean simplemente para estar vivo, no para lograr. El culto a la productividad te está mintiendo. Te dice que cada momento debe ser optimizado, que cada hora debe contar, que cada día debe moverte hacia alguna meta. Pero así no es como se vive una vida buena de verdad. Una vida buena tiene espacio en ella. Una vida buena tiene descanso. Una vida buena tiene momentos en los que no estás haciendo nada excepto existir, y eso es suficiente. Tengo 92 años. He visto morir a más de 2000 personas. He visto qué soltaron y a qué se aferraron. He escuchado lo que ojalá hubieran hecho diferente. Y el hilo conductor, el patrón común, es este. Se preocuparon demasiado por las cosas equivocadas durante demasiado tiempo. Entregaron su preciosa energía a batallas que no importaban, a apariencias que se desvanecieron, a rencores que solo los envenenaron a ellos mismos, a las opiniones de personas que apenas los conocían, a una interminable carrera por mantenerse al día, por mantenerse productivos, por mantenerse relevantes. Y al final, nada de eso era lo que querían. Lo que querían era paz. Querían tener cerca a las personas que amaban. Querían saber que su vida había significado algo para alguien. Querían sentir que no la habían desperdiciado. Tú la estás desperdiciando ahora mismo, al menos en parte. Alguna parte de tu energía, de tu atención, de tu corazón, está yendo hacia algo que no lo merece. No puedo decirte exactamente qué es eso para ti, pero puedo decirte que está ahí. Y puedo decirte que no tienes que esperar a tener 92 años ni a estar muriendo para empezar a soltarlo. Suéltalo ahora. Deja de preocuparte por eso hoy. Guárdate para las cosas que todavía van a importar al final, porque el final llega para todos nosotros. Y no quieres llegar a él y darte cuenta de que pasaste tu única vida preciosa preocupándote por cosas que nunca debieron haberse llevado tu corazón.